Vamos a empezar con el capítulo 10 del Evangelio de Juan. Vamos a empezar y dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por la otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera a todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron que era por qué se los decía. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no lo oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado y que no es pastor, de quien son las propias ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Amén. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo de traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y habrá un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo para volverla a tomar. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Y volvió a haber discusión entre los discípulos, entre los judíos, por estas palabras. Muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros: estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dísnoslo abiertamente. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en mi nombre, en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os lo he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús le respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: tú blasfemias, porque dije, Hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed en las obras, para que conozcáis y creáis
que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían: Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo a éste era verdad. Y muchos creyeron en él. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: Vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús: ¿No tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar el sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que me creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: Vamos también nosotros para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, y muchos de los discípulos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta le dijo: Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto: El Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: Va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿Dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Y Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: Mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿No podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva,
y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: «Quitad la piedra». Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: «Señor, hiede ya, porque es de 4 días». Jesús le dijo: «¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios?». Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: «Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado». Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: «Lázaro, ven fuera». Y el que había muerto salió, atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: «Desatadle y dejadle ir». Amén. Gloria a Dios. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que Jesús hizo, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: «¿Qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación». Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote de aquel año, les dijo: «Vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca». Esto no lo dijo por sí mismo, sino como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Amén. Así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de aquella región, a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la fiesta de los judíos, y subieron muchos de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros: «¿Qué os parece? ¿No vendrá la fiesta?». Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiera dónde estaba, lo manifestase para que lo prendieran. Esta fue la palabra de Dios. Capítulo 10, capítulo 11 del Evangelio de Juan. Vamos a ver ahora, a repasar rápidamente aquí algunas cosas. Vamos a ver qué es lo que podemos aprender más. Empieza con la parábola del redil. Aquí nos está diciendo que Jesús es nuestro pastor. Jesús es el buen pastor. El Salmo 23 dice: «Jehová es mi pastor, nada me faltará». Y si Jesús es nuestro pastor, y dice el versículo: «nada me faltará». Eso quiere decir que si nos falta algo, querido, es que Jesús no es nuestro pastor, ¿verdad? O tal vez nosotros pensamos que nos falta, pero realmente no nos falta nada. ¿Cómo ven eso? Más que nada, más que bienes, más que todo lo físico, Jesús quiere darnos una paz espiritual, primeramente, que es lo esencial para nuestras vidas. Porque cuando nosotros no tenemos paz, pensamos que nos faltan las cosas, no estamos contentos, tenemos envidia de los que progresan, o pensamos que nuestro problema no se puede solucionar. Pero cuando tenemos la paz de Dios, sabemos, confiamos de que el Señor nos va a ayudar, de que el asunto que nos preocupa, Él lo va a tomar en sus manos y lo va a solucionar. Hay problemas, tenemos problemas y todos la tenemos.
aquí mismo en casa, en la familia, estamos con un dolor, tenemos un dolor muy grande y una situación fuerte, pero sabemos que Dios está al control y la tristeza allí está. Como humanos nos entristecemos, pero sabemos que si le dejamos todo en las manos del Señor, Él va a obrar conforme a su voluntad y va a hacer lo mejor por nosotros, aunque a veces no entendemos el porqué de las cosas o sabemos que pasan eso porque estamos en un mundo de pecado y así como pasan cosas buenas a los malos, también pasan cosas malas a los buenos, ¿verdad? Entonces nosotros nomás nos queda confiar en Dios y que Él nos que Él nos dé la paz que necesitamos, la fuerza espiritual, que nos dé todo lo que necesitamos en nuestra vida para estar bien. Así que Él es nuestro pastor. Él nos guía. Él nos guía por pastos verdes, por sendas seguras. Él siempre nos va a guiar porque Él es el buen pastor. Dice, hay otros pastores que son asalariados y ellos no cuidan a las ovejas como debería de cuidarlos, como los cuidaría el dueño, el pastor verdadero, el dueño de las ovejas. Dice, yo soy el pastor y su vida da por sus ovejas. Y el asalariado no, dice él, cuando ve venir el lobo o el peligro, él huye y deja a sus ovejas a su suerte. No así nuestro Señor, nuestro buen pastor, que Él siempre está allí por nosotros. Aquí en el versículo 16 del capítulo 10 dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Nos está diciendo que hay muchos hijos de Dios dispersos. He escuchado a personas de algunas religiones decir, no, esta es la iglesia de Dios, esta es la que se va a salvar. Los demás están confundidos, no van a entrar al paraíso, dicen ellos. Pero el Señor aquí en su palabra lo dice, hay muchas ovejas que no están en el redil, a los cuales conviene traer. Va a haber dos partes. Va a estar el pastor y va a estar la iglesia de Dios. Y no tiene nombre, porque de todas las religiones que existen, queridos, hay gente buena, hay gente sincera de corazón y el Señor va a traer a su pueblo. Él los va a juntar, los va a unir en un solo redil y Él va a ser el pastor y nosotros vamos a ser sus ovejas. Pero Él nos dejó pistas también. Hemos estudiado muchas veces. Él nos encargó, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Así lo dice Jesús, escudriñad. No solamente leer, así a ver qué veo, a ver qué es lo que aprendo, qué veo aquí. No, es escudriñar concienzudamente. Vamos a ver qué es lo que está diciendo, qué es lo que me pide. La Biblia entera, la Biblia se compone de dos partes, Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Vea? Todo está en vigencia. Jesús lo dijo, en el estudio anterior lo vimos. Crea a Moisés. Vas a creer a mis palabras. Cree el Antiguo Testamento. Ellos hacen referencia del Antiguo Testamento. Entonces la Biblia se compone de dos partes. Nuevo Testamento, Antiguo Testamento. Y aquí nos dejó bien claro lo que Él pide de nosotros. Dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Vamos a pasar a la siguiente parte. Los judíos rechazan a Jesús. Aquí Jesús les está hablando, está diciendo, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo mi vida doy por las ovejas y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. El Señor dice, Él me da mis ovejas. Ellos oyen mi voz. Ellos me siguen. Porque como dijimos, el Señor va a ser un solo redil. Va a juntar sus ovejitas de todas partes, de cualquier iglesia.
de cualquier religión, Él las va a juntar y las va a hacer una. Y sus ovejas que lo aman de verdad, dice, van a seguir mi voz y van a estar conmigo, dice, y yo les voy a dar vida eterna. Dice, y entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Y Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Y ellos le dijeron, no te apedreamos por las buenas obras que haces, sino porque dices que tú y el Padre uno son. Estás diciendo blasfemias. Y no creían en él. Jesús había de venir a nacer como un bebé. Y así vino a nacer. Y ellos no creyeron. Ellos tenían todas las profecías, estudiaban la Biblia y la Biblia mostraba cómo Jesús iba a venir a nacer, que vendría de una virgen, que las obras que iba a hacer, su vida abnegada, su vida de servicio. Sin embargo, no creían. Jesús les decía, dice, aunque no me crean a mí, dice, si no me crean a mí, creed en las obras que yo hago, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Y procuraban agarrarle nuevamente, pero se fue. Jesús se escapó, porque él decía, no ha llegado mi hora. Jesús sabía cuándo iba a llegar su momento, ¿verdad? Bueno, aquí ahora avanzamos con la muerte de Lázaro. Dice que Jesús tenía un amigo y dos amigas, que era Lázaro, María y Marta. Ahí les gustaba llegar a Jesús. Entonces Jesús andaba lejos, andaba en Betania. No, ahí vivía María y Marta y Lázaro, ahí vivían ellos. Entonces Jesús estaba en otra parte. Y las hermanas le mandaron a decir, Jesús, ven, mira que al que amas está enfermo, refiriéndose a Lázaro, ven, mi hermano está enfermo, ven para que le sanes. Pero Jesús dijo, fíjense, dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Pero no fue Jesús, se quedó 2 días más allí porque él no tenía que regresar conforme al plan divino, porque él quería hacer algo más grande que sanarle, para que todos vieran una prueba más. Quería que no hubiera excusa de que no le aceptaran. ¿Quién podía dar vida a los muertos? Aquí, y también otra obra grande que hizo. ¿Quién podía dar vista a un ciego de nacimiento? Como dijimos anteriormente o en el otro estudio. Se podían sanar si se enfermaban, pero ya de nacimiento no, porque era algo que no se le había formado bien, yo me imagino eso. Y es por eso que había nacido así. Pero dar vida también a un muerto. Entonces Jesús le estaba dando pruebas, muestras de que él era el Hijo de Dios. ¿Quién podía hacer eso? Y bueno, Jesús no fue allí cuando lo mandaron llamar las hermanas. Después dijo Jesús, vamos ahora sí, vamos a regresar. Y regresaron allí al lugar y encontraron a Marta y a María, pero estaba todo el pueblo allí. Jesús no se acercó, sino que mandó a traer a Marta. Y Marta oyó y salió primero. Y le dice Marta, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y Jesús le dijo, ¿tu hermano resucitará? Marta le dijo, yo sé que resucitará en el día postrero. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Usted, querido, ¿cree esto? Esa es la esperanza. Esa es la esperanza bienaventurada que nosotros tenemos. Que si morimos, el Señor nos va a resucitar. Y vamos a vivir con Él por la eternidad, en un lugar glorioso que Él ha ido a preparar para nosotros. Y esa es su promesa. Así que esta vida no es nada. Esta vida es pasajera. Que no nos importe. Ay, me estoy haciendo viejita.
Yo me preocupaba de que, ay, ya me estoy yendo viejita, mis canas. No, no vamos a preocuparnos de eso. Vamos a ser felices mientras tengamos vida aquí. Y el Señor nos va a, si nosotros le seguimos, Él nos va a resucitar. Si confiamos en sus promesas, si nos consagramos a Él cada día, si le buscamos en oración, en ruego. Es linda la promesa que tenemos y es linda compartirla. Por eso usted compártalo, querido. Háblale a los demás, denle palabras de ánimo, una sonrisa siempre. Quitemos el enojo, quitemos el orgullo, la envidia. No somos nada. En este mundo no somos nada. Así como los demás se duelen, también nosotros. Y nos pasan cosas. Y nos hacemos viejitos. Todo nos pasa. Así que seamos felices creyendo en las promesas de Dios. Bueno, entonces ahí luego Marta fue a traer a llamar a María y le dice, el Señor está aquí, te llama. Y María salió corriendo y allí había muchas personas que lo estaban acompañando y dicen, oh, va a llorar a la tumba, vamos a seguirle. Y siguieron a María y allí encontraron a Jesús. Y Jesús, al ver cómo lloraban, dice que él se condolió y lloró con ellos. No por la muerte de Lázaro, porque él sabía lo que iba a hacer. No lloró por Lázaro. Lloraba pues porque él era humano y también como humano, al ver la tristeza de los demás, se dolió. Él comparte nuestro sufrimiento, queridos. Él es humano y él nos entiende. Él tuvo hambre, tuvo sed, tuvo calor, tuvo frío, tuvo tentaciones. Jesús se hizo hombre para entendernos mucho más. Ay, mis ojos ya se me hicieron bien rojos de no sé qué, de qué. Pero yo digo de las tristezas o tengo sentimiento, no sé. Pero bueno, sigamos. Entonces, llegaron allí al lugar donde estaba Lázaro. Le dijo, llévenme, y lo llevaron. Y Jesús les dijo, antes de esto, miren, aquí veo un versículo que dice, algunos dijeron, no podía este que abrió los ojos del ciego haber hecho también que Lázaro no muriera. Había personas allí que eran amigos de ellos. Había personas como todos, que vemos lo bueno y vemos lo malo. Había personas que veían los milagros de Jesús y creían en Él, o por sus palabras creían en Él, pero también estaba el otro grupo que dicen, vamos a matarlo, ¿verdad? Ahorita vamos también aquí se repite otra vez. Bueno, aquí vamos a pasarlo de una vez. Dice que ahí estaba Caifás, que era uno de los sumos sacerdotes de aquel año, que dice, ustedes no saben nada. Nos conviene que un hombre muera y no que toda la nación perezca. Porque dice, vamos a quitarlo, porque van a venir los romanos y nos van a quitar nuestro lugar de aquí, van a destruir nuestra nación. Y bueno, entonces él profetizó, dice que este hombre profetizó, Caifás, que Jesús iba a morir. Y así fue, porque Cristo vino a dar su vida por nosotros, ¿verdad? No es de que ellos le hubieran ganado, como mencionamos la vez pasada. Aquí dice Jesús que Él toma su vida, Él da su vida y la vuelve a tomar, porque Él es Dios. Y esa es la orden, dice, eso es lo que me dijo el Padre que hiciera, que Él pusiera su vida y que después la iba a volver a tomar. Bueno, entonces aquí estaba Jesús condoliéndose de ellos como humano que era, dijimos, ¿verdad? Jesús nos entiende perfectamente nuestro dolor, nuestro sufrimiento y se conmueve por nosotros y nos entiende y nos ama y nos quiere ayudar más aún a salir de esta tristeza o de ese problema. Llegaron allí a la tumba y Jesús se paró allí y le dice, quita la piedra, quita la piedra. Y Marta dijo, Señor, ya tiene 4 días allí, ya huele mal. Jesús le dice, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra donde estaba Lázaro, de ahí de la sepultura. Entonces Jesús hizo su oración
y dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sé que siempre me oyes, pero lo dije a causa de la gente, a causa de esta multitud. Jesús hace las cosas para bien nuestro. No porque no lo hizo, porque pensando o dudando que el Padre no lo escuchaba. Porque Jesús sabía que el Padre siempre lo oye, queridos, así como nos oye a nosotros. Tenemos que tener esta certeza de que Él siempre nos está escuchando. Aquí entonces dice que habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Qué obra, qué milagro tan maravilloso, qué maravilla. Y no es milagro, porque Dios es así. Esas son sus obras. Él no hace milagros. Ese es su carácter, ese es su poder que puede hacer lo imposible. Aquí cuando dice quitad la piedra, desatadle, dejadle ir. Jesús también podía hacerlo, ¿no creen eso? Si pudo resucitarlo, él no podía mover la piedra. Él no podía haberle dicho que se le caigan las vendas o ni siquiera decirlo. Nada más Lázaro, sal fuera. Y Lázaro hubiera salido sin las vendas. Pero también aquí nos está dando la enseñanza de que se junta el poder divino y la obra humana. Nosotros vamos a hacer de nuestra parte todo lo que podamos hacer para arreglar alguna situación. Nosotros no vamos a decir, ay, mira, Señor, tengo este problema, por favor, ayúdame, que se arregle. No, nosotros también vamos a hacer. Si nosotros podemos hacer algo, vamos a hacerlo. Vamos a hacer nuestra parte. No nada más todo lo va a hacer Dios. Nosotros como humanos vamos a hacer nuestra parte humana y el Señor como Dios va a hacer la parte divina. Es un conjunto, es un equipo entre Dios y nosotros. Vamos a hacer cada quien nuestra parte, ¿verdad? Y esa es la obra maravillosa que quería hacer Jesús. No nada más quería resucitar a Lázaro. Quería hacer una obra maravillosa para que todos creyeran en él y no hubiera excusa. Sin embargo, esta gente vio el portento que Jesús había hecho, vio todas las señales, porque dice que algunos que estaban allí vieron y se alegraron y creyeron. Pero como siempre, en todos lugares hay gente mala. Gente chismosas, ¿verdad? Que nomás estábamos allí hoy y corren y fueron a decir, mira qué pasó esto. Y por más que vieran milagros, ellos no creían, tenían el corazón duro. Entonces fue lo que dijo aquí este hombre. Es necesario que este hombre muera por toda la nación. Y eso es lo que Cristo vino a hacer por nosotros. Él iba a morir, no porque ellos dijeran, no porque ellos quisieran, sino porque Cristo quiso poner su vida en rescate de nuestras almas. Nosotros estábamos perdidos. Ya no podíamos regresar a nuestro hogar en donde el Señor nos había puesto. Ya no podíamos por causa del pecado que empezó en el jardín del Edén con Eva, ¿verdad? Al comer del fruto. Y bueno, ese es otro tema. Ya lo hemos estudiado. No fue el fruto, no fue el comer el fruto al pecado, sino la codicia. Porque dice que ella codició comer de esa fruta. La serpiente le dijo, serán abiertos vuestros ojos cuando lo comas y conocerás el bien y el mal, serás como Dios. Y entonces ella dice, oh, este fruto se ve bueno y además voy a conocer el bien y el mal. Oh, wow, va a ser como Dios. Y ese fue el gran pecado, la codicia, así como Lucifer lo tuvo en el cielo, que fue el orgullo, la codicia de querer algo más grande, de que no conformarse de lo que Dios los había puesto. El puesto que les había puesto era grande. Lucifer era el querubín protector, lo dice la Biblia, el que estaba ante la presencia de Dios y no se conformó, sino que se quiso ser como Dios. Y así lo mismo Eva. No se conformó con estar en ese lugar hermosísimo, en ese lugar bello del jardín del Edén. Ella quiso ser más, quiso ser como Dios también y por eso tomó del huerto, del fruto del árbol, perdón. Así que, bueno, Jesús vino a dar su vida por nosotros. Ellos, Dios, su Padre y Él hicieron el plan de que iban a venir a rescatarnos del pecado. Y es por eso que Cristo
vino a dar su vida en rescate de nuestras almas, querido. Jesús ya lo hizo. Pero nos toca poner nuestra parte, hacer nuestra parte humana. Él ya lo hizo, Él ya hizo su parte divina. Y Él sigue estando con nosotros. Él nos sigue hablando cada día. Esa vocecita, hey, ven aquí, mira, háblame. Mira, dice así la Biblia, estudia, estate en contacto conmigo. Él nos busca y nos busca. Cuando Eva y Adán pecaron, dice que ellos se escondieron después porque tuvieron miedo. Y Jesús fue a verlo, porque Él iba a hablar con ellos. Y le dice, ¿dónde estás tú? Y Adán, ¿qué dijo? Tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. Nosotros tenemos esa tendencia a escondernos de la presencia de Dios. No queremos estar ante su presencia y nos huimos, a veces voluntariamente y a veces por vergüenza o por miedo o inconscientemente vivimos y no nos acordamos. No porque quieramos, pero a veces no nos acordamos. Pero el Señor nos busca y hoy nos está buscando nuevamente. Con este estudio nos está diciendo, ¿dónde estás? Ven a mí, hagamos cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Vengan a mí, hagamos las paces. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta y oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Él está tocando a nuestra puerta, a nuestro corazón. Ábreme tu corazón, yo quiero entrar. ¿Abriremos hoy, querido? ¿Le abriremos hoy la puerta de nuestro corazón? Ojalá que así sea. El consejo dice ahí, si oyes hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Que el Señor les bendiga grandemente. Y este fue el estudio de este día, el capítulo 10 y capítulo 11 del Evangelio de Juan. Nuestro siguiente estudio será, nuestro siguiente estudio lo tendremos el próximo, yo no sé si el lunes. El próximo lunes, querido, vamos a tener nuestro siguiente estudio el próximo lunes. Me comprometo para terminar este evangelio y podamos seguir avanzando otro evangelio, otro libro. Vamos a ver cuál vamos a estudiar. Que el Señor les bendiga grandemente. Seamos luz para los demás. Si no podemos hablarles, compartamos el estudio, pero demos las buenas nuevas de que Cristo viene para llevarnos con Él a ese lugar glorioso. Excelente día. Bendiciones.